Si alguna vez tu teléfono te dice que detecta 2 personas en una habitación donde estás completamente solo, hay una sola cosa que deberías hacer. No mires a tu alrededor. Apaga la cámara y sal de la habitación. Mateo no lo hizo, y esto es lo que encontró. Tenía 16 años y acababa de estrenar un teléfono nuevo. Llevaba toda la semana probando funciones que nunca había usado. Fotografías nocturnas, videos en cámara lenta y un modo panorámico de alta resolución que prometía unir decenas de imágenes en una sola fotografía de 360 grados. Aquella noche estaba solo en casa. Sus padres habían salido a visitar a unos familiares en las afueras de Valencia y no regresarían hasta la mañana siguiente. A las 2 de la madrugada, Mateo seguía completamente despierto, incapaz de dormir después de horas viendo videos en el teléfono. El apartamento estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido lejano del frigorífico y el golpeteo ocasional de la lluvia contra la ventana. Para entretenerse, abrió la aplicación de la cámara. Había visto varios vídeos en redes sociales donde la gente mostraba habitaciones completas utilizando el modo panorámico y pensó que sería una buena forma de probar la calidad del nuevo móvil. Apagó la luz principal. La habitación quedó iluminada únicamente por la pantalla del teléfono y una pequeña lámpara LED sobre el escritorio, suficiente para que la cámara captara todos los detalles. Entró en el modo panorama. En la pantalla apareció una línea blanca con una flecha. El teléfono le indicó que debía colocarse en el centro de la habitación y girar lentamente siguiendo el punto de referencia. Mateo sonrió, pulsó el botón y comenzó a girar despacio. Primero enfocó el armario, Después la ventana cerrada, la puerta, el escritorio con el ordenador apagado, la silla, la cama perfectamente hecha. Y finalmente volvió al punto de inicio. La aplicación tardó unos segundos en procesar la imagen. Cuando apareció el resultado, la panorámica era sorprendentemente buena. Podía ampliarse sin perder apenas calidad. Mateo comenzó a recorrerla con el dedo, observando cada rincón de la habitación. Todo parecía normal, hasta que llegó a la zona del escritorio. Frunció el ceño. La silla no estaba como él la recordaba. En la fotografía parecía ligeramente girada. No mucho, solo unos grados, como si alguien lo hubiera movido durante la captura. ¡Qué raro! Miró la silla real. Seguía perfectamente alineada frente al escritorio. Volvió a observar la panorámica, amplió un poco más la imagen y entonces distinguió algo detrás del respaldo. Al principio creyó que era un error de compresión. 2 formas alargadas sobresalían por encima de uno de los reposabrazos. Aumentó todavía más el zoom. Sintió un escalofrío. No eran manchas. Parecían 2 dedos, muy largos, grises, demasiado finos para pertenecer a una persona. Estaban curvados alrededor del reposabrazos, como si alguien permaneciera agachado detrás de la silla, sujetándola desde el otro lado. Mateo levantó inmediatamente la vista. La silla seguía delante de él, vacía. Se acercó, la rodeó lentamente. No había nadie. Respiró aliviado. Era imposible. Conocía perfectamente los errores que podían aparecer en una panorámica. Objetos deformados, líneas torcidas, personas partidas por la mitad. Todo eso era normal. Aquellos dedos también debían de ser un fallo del algoritmo. Decidió demostrarlo. Borró la fotografía.
Volvió a abrir la cámara y seleccionó otra vez el modo panorama. Esta vez prestaría mucha más atención, porque estaba completamente convencido de que el teléfono acababa de cometer un simple error. Todavía no sabía que aquello solo había sido la primera advertencia. Mantuvo el teléfono firme entre las manos. La flecha blanca avanzaba lentamente por la pantalla. Esta vez decidió no mirar la habitación directamente. Solo observaba el visor para comprobar exactamente qué veía la cámara. El recorrido comenzó igual que las veces anteriores. El armario, la puerta, la ventana. Nada extraño. La imagen era estable, sin errores, sin deformaciones. Cuando el teléfono pasó frente al escritorio, Mateo contuvo la respiración. La silla seguía vacía. No había dedos. Sintió un ligero alivio. Continuó girando. La cámara enfocó la cama. Tampoco aparecía ninguna silueta. Todo parecía completamente normal. Pensó que, al fin y al cabo, la primera panorámica solo había sido un fallo del procesamiento. Terminó el giro. La aplicación comenzó a unir las imágenes. Mientras esperaba, dejó el teléfono sobre el escritorio. La grabación de pantalla seguía activa. Apenas unos segundos después, apareció la nueva panorámica. Mateo abrió la imagen sin perder tiempo. Fue directamente hacia la cama. Nada. El edredón aparecía completamente liso, sin ninguna figura. Perfecto. Deslizó el dedo hacia la izquierda para revisar el resto de la habitación. El escritorio, la puerta, la ventana, el armario, todo parecía correcto. Entonces llegó al punto donde había comenzado la captura y dejó de respirar. En el centro exacto de la habitación había alguien de pie. No era una sombra, no era un reflejo. Era una figura humana, muy alta, con los brazos pegados al cuerpo. El rostro permanecía completamente oscuro, como si la cámara hubiera sido incapaz de enfocarlo. Mateo sintió un escalofrío. Recordaba perfectamente aquel instante. Él había estado solo en el centro de la habitación, sujetando el teléfono. No podía ver otra persona. Levantó lentamente la vista. El centro de la habitación estaba vacío. Miró otra vez la pantalla. La figura seguía allí. Amplió la imagen. La resolución era extraordinaria. Podían distinguirse perfectamente los pliegues de la ropa, excepto en la cara. La cabeza parecía una mancha negra sin rasgos, como si la cámara se hubiera negado a registrar aquel detalle. Retrocedió un paso, sin dejar de mirar la pantalla. Fue entonces cuando ocurrió algo aún más extraño. La aplicación mostró una notificación por sí sola. ¿Deseas repetir la panorámica? Mateo frunció el ceño. Nunca había visto aquel mensaje aparecer sin que él pulsara nada. 5 segundos después, la notificación cambió. Se recomienda una nueva captura. El teléfono vibró suavemente. Después apareció otra línea. Objeto parcialmente fuera del encuadre. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué objeto? La habitación estaba completamente vacía. Sin embargo, antes de que pudiera cerrar el aviso, el sistema añadió una última observación. Gire más despacio la próxima vez. En ese instante comprendió algo. Durante toda la segunda panorámica, nunca había girado despacio al pasar por el centro de la habitación, porque allí estaba él. Y sin embargo, la cámara había fotografiado a otra persona ocupando exactamente el lugar donde él recordaba haber estado, como si, durante una fracción de segundo, hubieran compartido el mismo espacio. El teléfono vibró una vez más. La notificación desapareció. En su lugar solo quedó una frase.
Inténtalo otra vez. Y, desde algún lugar muy cercano, escuchó el leve crujido de la madera del suelo. Justo detrás de él. Mateo permaneció completamente inmóvil. No se atrevió a girarse. El crujido había sido demasiado claro para atribuirlo a la madera vieja del apartamento. Había sonado como el peso de un pie apoyándose lentamente sobre el suelo, justo detrás de él. Sujetó el teléfono con tanta fuerza que sintió cómo le temblaban las manos. Respiró una vez, después otra, y reunió el valor suficiente para darse la vuelta. No había nadie. La habitación seguía exactamente igual. La cama perfectamente hecha, la silla frente al escritorio, la puerta cerrada, el armario entreabierto, como siempre. Todo parecía normal, pero la sensación de no estar solo no desaparecía. Miró de nuevo la panorámica. La figura seguía en el centro de la habitación. Esta vez amplió la imagen hasta el máximo. El rostro continuaba oculto por una oscuridad imposible. Sin embargo, pudo distinguir algo que antes había pasado por alto. Aquella persona no estaba de pie. Estaba ligeramente inclinada hacia adelante, como si observara la pantalla del teléfono desde el otro lado. El corazón comenzó a latirle con tanta fuerza que apenas podía escuchar otra cosa. Decidió hacer una última comprobación. Abrió la grabación de pantalla. Si todo era un fallo del procesamiento, el video demostraría que la figura había aparecido únicamente después de unir las fotografías. La reproducción comenzó. Se veía exactamente lo que él había visto durante la captura. El armario, la ventana, la cama, el escritorio. Nada extraño. Cuando el video llegó al momento en que la cámara apuntó al centro de la habitación, Mateo pausó la imagen. Sintió un escalofrío. La figura ya estaba allí. No había aparecido durante el procesamiento. Estaba presente la vista previa de la cámara en tiempo real. Solo que él no la había visto mientras grababa. Retrocedió unos segundos. Reprodujo otra vez. La figura seguía apareciendo. No era un fallo de la panorámica. La cámara la había captado desde el principio. Abrió inmediatamente la aplicación de cámara en modo normal. Apuntó hacia el centro de la habitación. No había nadie. Después se enfocó exactamente el mismo lugar utilizando la cámara frontal. Tampoco. Solo él. Bajó el teléfono lentamente. El silencio volvió a llenar la habitación. Entonces, la pantalla mostró un aviso automático del sistema de inteligencia artificial del dispositivo. Analizando escena. Un círculo comenzó a girar. Mateo no había pulsado ninguna opción. El análisis terminó unos segundos después. En la parte inferior apareció un pequeño resumen. Objetos detectados: cama, escritorio, silla, ventana, persona. Se quedó inmóvil. Volvió a leer la lista. Solo debía aparecer una persona. Él. Pero el teléfono seguía enfocado hacia una habitación vacía. Levantó la vista. No había nadie. Miró otra vez la pantalla. El texto cambió por sí solo. Ahora decía: personas detectadas, 2. Y por primera vez desde que había comenzado aquella noche, el sistema dibujó 2 recuadros de reconocimiento. Uno rodeaba perfectamente a Mateo. El otro marcaba un espacio completamente vacío, a menos de medio metro de él, tan cerca que ambos recuadros casi se tocaban. Mateo dio un salto hacia atrás. El segundo recuadro permanecía inmóvil. No seguía a nadie.
parecía esperar. Después desapareció. El teléfono vibró. Una última notificación ocupó toda la pantalla. Se ha añadido un nuevo rostro a la biblioteca temporal. Mateo abrió el apartado de rostros detectados. Solo había 2 miniaturas. La primera era la suya. La segunda era completamente negra. Sin ojos, sin boca, sin facciones, solo una silueta oscura. Y debajo, un nombre que él jamás había escrito. Unauthorized Rocken Nido. Dejó caer el teléfono sobre la cama. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que apenas podía pensar. Volvía a cogerlo unos segundos después. La pantalla seguía mostrando la biblioteca de rostros, su perfil y aquella silueta completamente negra. Intentó eliminarla. El teléfono respondió inmediatamente. Esta identidad no puede eliminarse. Pensó que todo era un error del software. Reinició el dispositivo. Esperó a que volviera a encenderse. Cuando abrió la aplicación de fotos, la biblioteca facial había desaparecido. Respiró aliviado. Duró muy poco. Entró de nuevo en las panorámicas. Las 3 imágenes seguían allí. La primera con los dedos asomando tras la silla. La segunda con la figura en el centro de la habitación. Pero ahora había una tercera fotografía que Mateo estaba completamente seguro de no haber tomado. La imagen llevaba la misma fecha, la misma hora, creada apenas 1 minuto después de la anterior. La abrió lentamente. Era otra panorámica de la habitación, solo que esta vez la cámara no estaba en el centro. Parecía tomada desde una esquina cercana al techo, como si alguien hubiera observado la habitación desde allí arriba. La calidad era perfecta. En la imagen aparecía toda la habitación, la cama, el escritorio, la puerta, y él, de pie, mirando su teléfono, completamente ajeno a que alguien lo estaba fotografiando. Un escalofrío le recorrió la espalda. Amplió la imagen y entonces comprendió por qué la cámara había cambiado de posición. En la esquina superior del armario aparecía una mano, muy larga, con dedos grises y delgados, sujetándose al borde del mueble. La mano pertenecía a alguien que permanecía fuera del encuadre, como si estuviera agazapado en el techo. Mateo soltó el teléfono, corrió hacia la puerta, salió de la habitación, encendió todas las luces del apartamento y esperó el resto de la noche en el salón. No volvió a entrar hasta que regresaron sus padres. A la mañana siguiente les contó todo. Ellos pensaron que alguien había manipulado las imágenes o que el teléfono tenía un defecto de fabricación. Lo llevaron al servicio técnico oficial. Tras revisarlo durante varios días, los técnicos emitieron un informe. No encontraron ningún fallo en la cámara, ni en el sensor, ni en el software. El dispositivo funcionaba perfectamente. Sin embargo, el informe incluía una observación extraña. Las 3 primeras panorámicas habían sido creadas por el teléfono, registradas correctamente en el sistema. Pero la última no existía en los registros internos. Era un archivo válido. Podía abrirse, podía copiarse, pero para el propio teléfono nunca había sido capturado. Los técnicos la borraron, o al menos eso aseguraron. Esa misma noche, al sincronizar la nube, la fotografía volvió a aparecer. Exactamente igual, con la misma fecha, la misma hora. Y un detalle nuevo. Al ampliar la fotografía, Mateo descubrió que la figura ya no estaba sujetándose al armario. Había descendido. Ahora permanecía de pie justo detrás de él, apenas a unos centímetros de su espalda.
No tenía rostro, solo una oscuridad donde debería haber una cara. Debajo de la imagen, el sistema había añadido automáticamente una descripción generada por inteligencia artificial. Fotografía panorámica de un dormitorio. Hizo una pausa y añadió una segunda línea. Se detectan 2 personas mirando la cámara. Mateo jamás volvió a utilizar el modo panorámico. Cambió de teléfono pocos días después. Nunca recuperó aquellas fotografías. Pero desde entonces, evita cualquier cámara que intente reconstruir un espacio completo. Porque todavía recuerda la única explicación que un ingeniero del servicio técnico le dio antes de devolverle el dispositivo. No todas las cámaras muestran la realidad exactamente igual. Algunas, cuando unen cientos de imágenes en una sola, registran información que el ojo humano descarta. Desde aquella noche, cada vez que entra en una habitación desconocida, Mateo siente la necesidad de mirar primero hacia las esquinas del techo. No porque espere encontrar a alguien, sino porque teme que, si algún día vuelve a hacer una panorámica, la inteligencia artificial deje de escribir "se detectan 2 personas" y muestre, por primera vez, "se detecta una sola persona". Porque eso significaría que la otra ya no necesita aparecer en la fotografía.